tal amigos? Espero que estén de maravilla. Yo soy Walter Locia, ya estamos en el segundo episodio de la Ruta Guerrerense aquí en Amojileca Guerrero, en el restaurante Los Magueyes. Pásenle, vamos a disfrutar de un rico pozole hoy, jueves pozole. Pásenle. A mi corazón herido le hace falta buen mezcal para ver si te olvido o te vuelvo a conquistar. Y como buen guerrerense un mezcal voy a tomar a la orilla. Pues ya estamos aquí con nuestro amigo Ángel, gerente de Los Magueyes. Hermano, muchas gracias por recibirnos aquí en este ambiente pues bien familiar, hermano. Muchas gracias. No, pues gracias a ti, hermano Walter, y a todos los que nos ven por visitar este restaurante campestre Los Magueyes aquí en Amojileca Guerrero. Están ubicados aquí en Amojileca Guerrero, amigo, para que se vengan con su familia. Otra cosa, hermano, desde cuando llegamos nos empiezas a platicar de los platillos, que hay un platillo que pues me quedo sorprendido del pozole y la pancita. Cuéntanos un poquito de ese proceso, ¿cómo es? Muy bien, pues ahorita nos vamos a comer. Tenemos varias especialidades de la casa en pozoles, que es el pozole azteca, que es la sopa azteca con pozole blanco. Está delicioso. Tenemos el panzolazo, que es caldo de pancita con pozole blanco. Oye, ese es el panzolazo que es con pancita. ¿De quién fue la idea? Mira, mi mamá es cocinera tradicional, ya la conoces, hermano, Sí, la maestra Patti Acevedo. Un saludo le mandamos, ojalá vea ese video. De que lo va a ver, hermano. Ok. Y pues ella le encanta la cocina y de verdad que no es porque sea mi mamá, pero es muy reconocida en la cocina tradicional. Oye, hermano, ¿y qué tiempo llevas con este restaurante aquí en Los Magueyes, aquí en Amojileca Guerrero? Vamos para 15 años 15 aquí años. en Amojileca Guerrero. Nosotros venimos de una familia de cocineras. Mi abuelita, que en paz descanse, y por de este lado tengo su foto recordándola, inició con una cocina económica en el año 92 en su casa en Chilpancingo Guerrero. De ahí pues ya los clientes ya no cabían en su casa y optamos por rentar un local. Y así fuimos creciendo y pues terminamos aquí en Amojileca, en un lugar muy bonito donde nació mi padre. Y déjame decirte que el clima está muy agradable, hermano, en tiempo de lluvias que ni se diga, hermano, la verdad. No, es todo muy bonito. Mira, estamos a 15 minutos de Chilpancingo, pero realmente yo creo que por la altura, porque es más alto, está el clima muy rico, muy fresco y pues siempre hay agua. Oye, hermano, aquí estoy viendo unos mezcales también, tiene de sabor, sí, claro, ¿verdad? por supuesto. Que el mezcal para mí es bendita, agüita, de Sí, verdad. sí, Dígame, sí. tienes todo, hermano, aquí. Sí, tengo de maracuyá en destilados de maguey, maracuyá, piña colada, arándano, en abocados de mezcal, la medicina. Tengo natural, tengo damiana, tengo amargo y pues tengo tu, Oye, hermano, tu remedio. un remedio lo que estoy viendo. A ver, cuéntanos un poquito, ¿por qué la avispa ahí en la cámara que nos están viendo? ¿Es una avispa? Y quiero pensar que pues la meten viva o la meten muerta. A ver, cuéntanos un poquito. Mira, más que nada te voy a decir un verso. Con eso vas a quedar más que claro. Si anda mal de la vista y le pega a su mujer, tómese un mezcal de avispa y se busca otro querer. Es para curar el mal de amores, también funciona en mujeres. Es la avispa solitaria y pues realmente es un mezcal fuerte. ¿La metes viva la avispa? Sí, la avispa entra viva y empieza a soltar su veneno, que es el cual es el remedio. Okay. Entonces, tómese en caso de emergencia, y creo que tú tienes por ahí un caso de emergencia. Y pues a ver, hermanito. No, pues vamos a sacrificar por ese mezcalito, hermano. Pues salud, es todo, ¿no? Todo. Jalón. Es fuerte, ¿eh? Ah, ok. 50 grados. Ay, salud. A ver qué te pareció. Sí es fuerte. Está fuerte. Está muy bueno, muy fuerte, la verdad. Estoy sacando todo ya. Pero ya te sientes curado, ¿no? Ya me siento curado, libre de todos mis pecados. Pues sí, hermano, este es el mezcalito más fuerte que manejamos. También tenemos más suave de 38 grados de la medicina. Pues es para gustos, 48 grados de mezcal tlacololero. Perfecto. Y pues estamos a la orden. Hermano, pues vamos a disfrutar de los platillos que tiene aquí el restaurante Los Magueyes. Así es, con sabor a guerrero. Ahí está.
corazón herido le hace falta un buen mezcal para ver si te olvido o te vuelvo a conquistar. Y como buen guerrerense un mezcal voy a tomar a la orilla del río entre Milpa y Magueyar. Bienvenido a los Magueyes, de Amoquileca el lugar de costumbres, tradiciones, buen comida y su mezcal. Si se enfermó de la vista y le pega a su mujer, nació un mezcal de avispa y se busca otro querer. Si quiere una vida sana, tome mezcal de manzana, y pa' que no le haga cruda tenemos también de uva. Su esposo es un bribón del mezcal de escorpión, tenemos también de piña para la que se sienten niños. Vámonos, vamos Ileca, donde son buenos cristianos, para no revolver la sangre, se casan primos hermanos. A mi corazón herido le hace falta un buen mezcal para ver si te olvido o te vuelvo a conquistar. Y como buen guerrerense un mezcal voy a tomar a la orilla del río entre Milpa y Magueyar. Bienvenido a los Magueyes, de Amoquileca el lugar de costumbres, tradiciones, buen comida y su mezcal. Si se enfermó de la vista y le pega a su mujer, nació un mezcal de avispa y se busca otro querer. Si quiere una vida sana, tome mezcal de manzana, y pa' que no le haga cruda tenemos también. Bueno, esta es la bebida Magueyaxi. Es una bebida refrescante con refresco de toronja y un toque de mezcal. Va servido en un jarro escarchado, que es una especialidad de la casa. Tenemos otra especialidad que es la michelada al magueyaza. Son 2 cervezas con un toque de mezcal estilo cubana, servida en un tarro escarchado. Otra de nuestras especialidades es la magueyada. Es una cerveza estilo cubana con sabor a tamarindo, servida en un tarro de jarro crudo. Bienvenido a los Magueyes, de Amoquileca el lugar. ¿Qué tal amigos? Aquí despedimos el segundo episodio de La Ruta Guerrerense y miren lo que me voy a comer. Un rico pozole de camagua. Delicioso amigos. Vengan aquí al restaurante Los Magueyes. De verdad un ambiente muy familiar. Gracias, nos vemos en el siguiente episodio.